En la clase anterior hemos visto cómo instalar Angular 4 con la guía de inicio rápido, con el inicio rápido que nos provee Angular para iniciar un proyecto, ¿no? Pero ahora lo que vamos a ver y va a ser la instalación que vamos a utilizar durante el curso es cómo instalar Angular 4 utilizando Angular CLI para posteriormente poder hacer más cositas con el proyecto, ¿no? Entonces, de momento vamos a cortar la ejecución del Light Server y de Angular y del proyecto de Angular que tenemos arrancado en esta consola, así que pulsamos Control C para cortar esto y hacemos un exit para salir de la consola. ¿Vale? De igual forma vamos a cerrar este navegador y esta carpeta también la vamos a cerrar. Y ahora vamos a utilizar otro artículo que yo tengo, que es el de cómo usar Angular CLI en Angular 2. ¿De acuerdo? En este caso es aplicable a Angular 4. Así que pues vamos a utilizar Angular CLI ahora para hacer esta instalación. ¿Qué es Angular CLI? Angular CLI es una herramienta que nos va a ofrecer un proceso de instalación de Angular muy fácil y que nos va a agilizar el inicio de un proyecto de Angular de una manera muy sencilla y óptima, ¿no? Nos ofrece pues una instalación y un esqueleto básico de una aplicación de Angular, nos ofrece comandos para la generación de código y para la generación también de minificaciones y builds para poner nuestras web apps en producción, etcétera. Nos ofrece herramientas de debugging, de testing, etcétera. Es decir, nos ofrece un ambiente, un entorno de desarrollo mucho más cómodo para trabajar con Angular, ¿no? Que con la otra forma pues también sería válida, la otra instalación también sería válida, pero esta digamos que es un poco más optimizada, utiliza Webpack, utiliza diferentes cosas que nos van a servir mucho. Entonces vamos a buscar en Google Angular CLI, GitHub, de acuerdo, para entrar a la web de GitHub de Angular CLI. Y aquí tenemos el GitHub de Angular CLI. Entonces, esto es muy sencillo de utilizar. Simplemente, claro, ahora en esta nueva versión de Angular CLI ha incluido la configuración para Angular 4 y a nosotros nos interesa eso, ¿no? Entonces, ¿cómo instalamos esta nueva versión de Angular CLI? Pues lo vamos a hacer siguiendo las instrucciones que nos indica aquí. Si tú no tienes Angular CLI instalado, pues simplemente tienes que lanzar el comando npm install -g Angular CLI. ¿De acuerdo? Entonces, como yo quiero, en mi caso yo ya tengo Angular CLI instalado de anteriormente y quiero volver a instalarme la versión nueva, pues lo que voy a hacer va a ser lanzar dos comandos básicos, que son estos dos, para borrarme la versión antigua y a partir de ahí instalarme la versión nueva. ¿Vale? Así que voy a abrir mi consola de comandos, cwin, ¿vale? Y voy a lanzar los comandos que aquí me indica. Lo primero, esto si tú no tienes Angular CLI no es necesario que lo hagas, pero si ya lo tienes, hazlo conmigo, ¿no? En mi caso, pues voy a lanzar el comando npm uninstall -g @angular /cli. ¿De acuerdo? De esta forma me va a desinstalar la dependencia de Angular CLI que yo ya tengo guardada, ¿vale? Ahora lanzo el comando npm caché clean. De esta forma me limpia el caché de paquetes que se ha descargado npm para yo poder descargarme un nuevo paquete Angular CLI y que no utilice la dependencia que se instaló anteriormente, ¿vale? Esto va a tardar un poquillo. Si vemos que tarda más de un minuto, podemos dar control C y cortar la ejecución del comando. Y ahora voy a empezar con la instalación de nuevo de Angular CLI. ¿De acuerdo? Estos pasos ya sí que tienes que seguirlos tú, ¿no? Pues vamos a lanzar el comando npm install -g @angular /cli @latest. Y ahora le damos a enter, ¡pam! Y esto lo que va a hacer va a ser lo mismo que hace este comando, va a instalar Angular CLI desde cero y se va a descargar pues la nueva versión de Angular CLI. En mi caso, si tú no lo tienes, pues se lo va a instalar nuevo, la última versión, y vamos a poder empezar a utilizar Angular CLI en nuestros proyectos de Angular. ¿De acuerdo? Ya tenemos el nuevo paquete de Angular CLI instalado en nuestro equipo de forma global. Ahora ya podemos utilizar Angular CLI para crear un nuevo proyecto. ¿Cómo creamos una nueva carpeta, un nuevo proyecto de Angular CLI? Pues lo primero que tenemos que hacer es irnos al directorio donde nosotros tengamos nuestra carpeta de proyectos web o donde nosotros queramos trabajar.
En mi caso, yo quiero trabajar dentro del directorio 3W como ya he explicado, ¿vale? Que yo tengo un alias de esta forma creado para entrar a ese directorio. Tú puedes hacerlo en cualquier carpeta de tu equipo y utilizar cualquier tipo de consola de comandos que tengas instalada en tu equipo. Yo utilizo esto porque es lo que yo uso. Entonces, lo primero de todo, nosotros entramos al directorio donde queramos crear el proyecto. En mi caso, C1-3W. Tú puedes usar otra carpeta, la que tú quieras de tu equipo. Ahora, vamos a lanzar el comando ng-new, ¿de acuerdo? Esto significa crear un nuevo proyecto con Angular CLI y le indicamos el nombre del proyecto. En mi caso yo le voy a decir curso Angular 4. De esta forma. Le doy a Enter y esto me va a crear un scaffolding básico, es decir, una estructura de archivo perfectamente generada. Me va a crear un componente básico, me va a crear lo necesario para nada más lanzar un npm start. Nada más hacer eso, tener un hola mundo ya construido y una estructura de ficheros correcta para empezar a trabajar con el proyecto. Ahora también lo que está haciendo es instalar los paquetes y las dependencias necesarias para el framework vía npm, ¿de acuerdo? Y esto va a tardar un rato en hacerse. Mientras tanto, mientras que esto se descarga, si entráramos a ese directorio, curso Angular 4, y miramos el package.json, vemos aquí en Angular, @Angular, que tenemos la versión 4.0 de Angular, ¿de acuerdo? La versión del core, los formularios, de todo. La versión 4.0, ¿vale? Y si miramos la versión de TypeScript, tenemos la 2.2. O sea que estamos utilizando correctamente la nueva versión de Angular CLI porque ya nos genera estos ficheros configurados para Angular 4, que es el nuevo framework, ¿no? Perfecto. Ahora sí, te has dado cuenta, se ha creado la carpeta Node Modules en base a la instalación que está haciendo Angular CLI vía npm, y una vez que se acaben de instalar todos los paquetes y dependencias, pues podremos empezar a trabajar ya con el proyecto de Angular 4 con la instalación de Angular CLI, y a partir de aquí empezaremos con el curso, empezaremos a ver cómo funciona absolutamente todo. Fíjate que mientras que estaba creando el nuevo proyecto me ha saltado un error. Me ha saltado un error que nos indica pues unos fallos. Esto seguramente sea porque no tengo el npm actualizado, ¿vale? Entonces no he querido cortar esta parte de la clase para que tú veas también cómo se arreglan estos errores, ¿vale? Entonces no te preocupes, por eso voy a dejar cómo solucionar esto. No quiero que salga un vídeo perfecto de cómo se instala todo maravillosamente y que luego tú te encuentres con un error y no sepas arreglarlo. Entonces vamos a arreglar este error como podamos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer antes de nada va a ser borrar la instalación que habíamos hecho. rm-rf. Vamos a borrar la carpeta del proyecto, en este caso curso Angular 4. Esto va fuera, lo borramos. ¿De acuerdo? Ya no existe, ya la hemos borrado. Ahora, entonces vamos a actualizar nuestro Node.js para evitar este problema, ¿de acuerdo? Vamos a actualizar Node.js, vamos a borrar Angular CLI, vamos a borrar la caché de npm, vamos a volver a instalar Angular CLI y vamos a volver a generar un proyecto, ¿vale? Para evitar este tipo de fallos, ¿de acuerdo? Así que buscamos Node.js, entramos a su web de descarga, nos descargamos la versión actual. Para Windows, en mi caso, me descargo la versión 7.74 en este caso, ejecuto el instalador, ¿de acuerdo? Esta consola la voy a cerrar de momento para luego lanzarla una vez que se haya acabado de instalar Node.js. Espero a que se compute el espacio requerido, etcétera, que haga todo lo que necesita Node.js. Le doy a siguiente, acepto los términos, le doy a siguiente, le doy a siguiente, le doy a siguiente y le doy a instalar. Se está actualizando nuestro Node.js en nuestra máquina. Esto lo que va a hacer va a ser actualizar nuestro npm, actualizar Node.js, y cuando nosotros volvamos a instalar Angular CLI, pues tendremos una corrección de esos posibles errores que pueden
producirse cuando nosotros pues tratamos de instalar nuevas versiones de nuevos framework que acaban de salir hace unos días, ¿no? Le damos a que sí. Ya tenemos actualizado nuestro Node.js, le damos a finalizar. Y ahora vamos a volver a abrir nuestra consola de comandos. La vamos a volver a abrir pero como administrador. ¿Para qué? Para tener más permisos en la máquina. Si tú utilizas Linux o Mac, puedes lanzar la consola de comandos como root, ¿de acuerdo? Utilizando el comando sudo o utilizando el comando su para identificarte como root. Pero en mi caso simplemente le doy clic derecho, ejecutar como administrador, le doy a que sí y se me abre la consola como administrador. ¿Vale? Ahora vuelvo a mi directorio 3W, vuelvo también a la documentación de Angular CLI. Lo primero de todo es actualizar npm para tener la última versión, porque si yo hago npm-v, tengo la versión 4.1, si no me equivoco. Bueno, no, tengo la 4.4, con lo cual esta es la última, así que está bien. Ahora voy a lanzar el comando npm uninstall -g angular CLI y de esta forma voy a borrar de forma global cualquier rastro de Angular CLI. Bien, una vez tenemos desinstalado este paquete, ahora vamos a desinstalar también npm uninstall -g @angular /CLI. Perfecto, ya lo tenemos desinstalado. Ahora, para evitar un poco errores, vamos a lanzar también el comando npm caché clean, de acuerdo, para borrar la caché. Lo dejamos actuar durante 30 segundos y lo podemos cancelar. De acuerdo, le damos control C. Para cortar esa ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a lanzar el comando npm install -g @angular /CLI /lat est para actualizar la última versión, para instalar la última versión de Angular CLI en nuestro equipo de forma global y poder crear nuevos proyectos con Angular CLI para nuestro framework de Angular 4. Perfecto, ya lo tenemos instalado. Angular CLI para nuestro nuevo Angular 4 y como ya sabemos tenemos el comando que acabamos de lanzar para Angular 4 en este caso, con el cual hemos instalado Angular CLI y ahora para crear un nuevo proyecto tenemos el ng-new, de acuerdo, que lo hemos utilizado antes. Entonces vamos a lanzar el comando ng-new y el nombre del proyecto sería curso Angular 4. Le doy a Enter y me va a generar una estructura de fichero y directorio, un scaffolding básico, y además nos va a instalar todas las dependencias y paquetes necesarios vía npm para este nuevo proyecto de Angular 4. Y como puedes comprobar, actualizando todas las herramientas y volviendo a lanzar los comandos correctamente, ya tenemos nuestro proyecto de Angular 4 creado. Ahora, ¿cómo hacemos que este proyecto arranque y lo podamos ver el hola mundo y podamos arrancar el proyecto y el mini server y empezar a funcionar con él? Pues entramos al directorio del proyecto, curso Angular 4, curso Angular 4 cd, vale, entramos dentro, hacemos un ls y aquí tenemos pues todo lo necesario, ¿no? En este caso, si hacemos un ls-lh, tenemos una lista más clara. Entonces, ¿cómo arrancamos el proyecto? Pues con el comando npm start, ¿de acuerdo? También podemos usar el comando ngserve, que lo tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Que este comando nos arrancaría la aplicación en un mini servidor web y lo podemos usar típicamente como cualquier app de Angular normal, ¿no? Entonces, esto lo que hace es por detrás lanzar el ngserve y correr el webpack que minifica todo, ¿vale? Y compila la aplicación en un formato más pequeño y automáticamente ya tenemos disponible la URL http://localhost 2.4200. Si copiamos esa URL y la pegamos en una pestaña, se nos va a cargar
app works, ¿de acuerdo? Que esto significa que nuestra aplicación de Angular 4 está funcionando. ¿Cómo podemos revisar eso? Pues si entramos a nuestro directorio de Angular 4 del curso, tenemos nuestro package.json en primer lugar, que si lo revisamos tenemos Angular 4 instalado y TypeScript 2.2, que es lo que es con el lenguaje que nosotros vamos a estar programando. Es decir, nosotros escribimos en TypeScript y se compila o se transpila a JavaScript y eso se genera en un build, se genera en unos ficheros aparte que nosotros no vamos a estar viendo, pero por detrás pues se están generando esos ficheros que van a ser los que realmente se cargan en el navegador, ¿vale? Y luego tenemos dentro del directorio src tenemos el index.html, que al estar usando Angular CLI pues no vemos la inclusión de esos ficheros JavaScript, como se pueden ver en otro tipo de instalaciones de Angular. ¿Vale? Eso automáticamente se encarga Webpack. Entonces, el app works está dentro de app, dentro del app component.ts. Si nosotros revisamos ese fichero, tenemos app works. Nosotros podemos cambiar este texto por lo que sea. Posteriormente profundizaremos en esto, pero podemos cambiar ese título por web app de Angular 4 con Angular CLI corriendo. ¿Vale? Guardamos, automáticamente Webpack vuelve a compilar todo, nos vuelve a generar los ficheros y los bundles que necesita el framework para compilarlo y minificarlo y hacer que funcione en el navegador, y automáticamente nos recarga la página con un live reload y nos muestra el texto que nosotros le indicamos. Básicamente es el mismo, hace lo mismo que en el proceso anterior, lo único que nos ha costado un poco más de trabajo hacerlo funcionar, pero a la larga va a ser mejor porque nos va a permitir generar builds para los proyectos y nos va a permitir pues trabajar con Angular CLI y luego para poder poner nuestra aplicación en producción, etcétera, etcétera, de una forma más limpia y más óptima.